A los cuatro vientos. Cuatro profesionales de la información analizan, comentan, reflexionan y polemizan sobre los temas más importantes de la vida nacional e internacional. A los cuatro vientos. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos escuchan en Radio La Primerísima, nos ven en Extra Plus y en RTV. A los cuatro vientos estamos ya al aire. Buenos días, Tirsa. Buenos días. Buenos días. ¿La regañamos? No. Hoy anda el gobelino, no puede ser regañada. No la regañamos. No. No decimos. ¿Por qué la vamos a regañar? Le doy mi parte de nacimiento. Mejor no. A William. Buenos días, William. Buenos días, Javier. Buenos días, Buenos Néstor. días. Amanecimos de buen humor, a pesar que hizo calor ayer, ¿verdad? ¿Verdad? Y hoy han pronosticado hoy, para la madrugada y hoy frío. Sí, señor. Solo en el norte, porque eran 11 Es lo grados más para probable. un mapa. Pero yo me fijé en el termómetro aquí en la carretera Masaya, 24 Pero grados. esos termómetros no sirven. Pero 24 No, grados. no, bueno. son buen sí. indicador. Pero no, fue, no, no era 24 ¿A cuánto estamos? Afuera. haciendo calor. Managua. Sí, Managua. al menos El hizo norte debe calor. estar riquísimo, debe estar. Sí, eso dicen, que el norte sí. Matajalpa, Jinotega, San Rafael. Estamos que a 28 grados en Managua. No, 28 no. grados andaría feliz. Sí. No, 28 grados no estaría 28 grados feliz. agradable. No, pero en Managua 28 No, grados. pero hoy ahorita- pasamos como pasajero. 24 El grados. pronóstico Pero ayer era... No, estamos hablando ahorita. El pronóstico de mínimas era entre 24 y 27. Al final no sé si 27 era para la madrugada y Y 24. 42. Ahora, a mí me inquietó la semana pasada unas declaraciones que hizo el amigo de Néstor, Michael Healy, sobre las lluvias que se continúan presentando a pesar que ya estamos técnicamente en verano, deberíamos estar. Él decía que el frijol, ajonjolí, maní, que están en cosecha ahorita, postrera. En el caso del maní, ajonjolí, pues están en su cosecha anual. No necesitan más agua y que eso iba a resultar en una afectación de la producción. A mí me llamó la atención que el frijol está en Chontales y buscando el Rama, buscando el Coral, buscando Villa Sandino, está entre 14 y 17 pesos. Hoy en día. ¿En el comercio o al productor? No, en la calle. En la calle, sí. Es decir, el que encontrás en un puerto de montaña anda alto. Puede ser que coincida Ojalá que con... sea así. Puede ser que coincida con esta época de cortadores en que todos los finqueros pues necesitan mucha comida para sus trabajadores, puede ser, pero yo lo dudo mucho. Lo cito como factor nada más, que es lo único que se me ocurre ahorita. Lo cual quiere decir que es lo más probable que la lluvia sí afectaron producciones de frijoles en zonas que no debería. Pero estaba viendo información acerca de la producción de frijoles que hablaba de una producción récord de Sí. más de 4 millones así. de quintales. Efectivamente. Cuando tenemos un consumo de alrededor de 2 millones de quintales internos, 1,5 millones. lo que daba muy bien para la exportación y para el consumo interno, para garantizar el consumo interno por lo menos hasta mediados del próximo año. Claro, pero eso te está voy a dar la hablando atención. de la cosecha de todo el año. Ahorita en la postrera saldrá, que es la más fuerte, Más fuerte, saldrá sí. como 1.200.000, algo así. Después falta Pante. Ujú. Sí, a mí no me preocupa, sí me preocupa en realidad que cuando Managua presenta, digamos, precios altos de frijol, ¿no? Lo cual sí vamos a ver en los próximos meses. Lo que me preocupa es cuando ya en los puertos de montaña, que es a la salida y a la salida de queso. Pero justamente eso era una cosa que estaban explicando, que en la salida de montaña lo que se está vendiendo caro es para la exportación, o más bien lo que se está pagando bien es para la exportación, porque Como Nicaragua siempre, está sí, pagando, claro. en Nicaragua se está pagando acerca de 1.000 córdobas el quintal de frijoles, los intermediarios que llegan a comprar en la montaña, ¿no? O que llegan a 800. comprarle al productor. Sí. 800 el que han casado. Hasta 800, Por imagínate vos. Y se está pagando en $58, $60 el quintal.
para Guatemala, para Honduras y El Salvador. Es decir, que ahí hay una 60 horas, estás hablando de 1.800 pesos, pues, más de 1.800 pesos. Lo que pasa es que acordate que no es compra directa al productor, hay intermediarios. Sí. Correcto, ¿no? Pero el que llega a comprar para llevar a El Salvador y a Honduras, está comprando a $60 al productor. No. Ahí hay una cadena intermediario que después es el que termina vendiendo en El Salvador. Ahí hay una cadena porque se va quedando los reales. Eso no es directo. Allá quisieran los productores que fuera directo. Hay algunos que sí lo hacen en la venta de futuro, sobre todo, que vienen los comerciantes salvadoreños, le financian la cosecha y a cambio le dan la cosecha completa, además, pero a un precio generalmente menor al del mercado internacional. La ventaja que tiene de capital para trabajar el productor. Pues. Sí. Entonces esos precios de montaña serían, por ahí sería la explicación, buscando cómo conseguir ese. No, o que ya la vendieron Ya la por vendieron, anticipado. pues, Pues. Ahora sería bueno si el productor estuviera beneficiándose así es. directamente de esto, ¿verdad? Porque a mí me parece sinceramente una barbaridad que a un campesino vos le pagues 1.000 córdobas por un quintal de frijoles con la cachimbiada que se meten para poderla sacar, mano. ¿Verdad? Y con lo que eso significa, pues, o sea, si estamos hablando que nuestros campesinos son doctores en alimentos, no tienen título universitario, tal vez incluso ni siquiera pasaron por el bachillerato, pues, pero son doctores en alimentos, o sea, es insustituible la labor de un campesino. ¿Cómo hace? O sea, es más fácil sustituir un ingeniero que un campesino. Campesinos de toda la vida, la experiencia en plagas, en cuando sembrar, cuando no sembrar, en aporrear el frijol, y toda esa onda. Pues. Cuando llueve, cuando no llueve. Así es. Ahora, otro año que se va y seguimos sacando semilla recién cosechada. El proceso de industrialización de lo más básico sigue pendiente. Así es. ¿Dónde O sea, se va? frijoles en lata, pues. En los súperes ustedes encuentran el frijolito ya molido, ¿no? Sí. Tico, sí. Y también el no. Y se lo Ah, llevan pero de aquí. hay nicaragüense. Sí, hay gallo Hay pinto también, nica. Pero Pero es una producción poco. muy baja. Sí, El muy pinto poco, empacado es una producción muy baja. Pero ha ido creciendo y hay, incluso ya son dos las empresas que lo hacen. Hay dos empresas, sí. Comenzó la Betulia y ya tiene su competencia. A mí me parece eso es bueno. Sí. Son cosas que vamos haciendo aquí. Lo que sí ya está, por lo menos dicen que en el 2019 empieza a operar es esta industria pasteurizadora y empacadora de quesos y demás que se va a hacer, creo que en Matiguaje que se va a hacer. Sí. Esa es la de los productores. Sí, ese es muy bueno, Claro. por fin. Que ojalá, porque desde hace rato están anunciando ese tipo de cosas. Sí, me acuerdo que con Sí. Albaniza se iba a Desde hacer. hace rato se está Y al anunciando ese final tipo no se de hizo cosas. nada. Bueno, pero esta plática comenzó con el tema del clima. ¿Esta lluvia hasta dónde llega? ¿Hasta cuándo llega? Quién sabe, porque tenemos influencia ahorita. Hay mucha humedad que viene de Honduras. Están los frentes fríos y el anticiclón situado en Estados Unidos. Entonces, quién sabe. Pues acuérdate que siempre, sobre todo en el norte, ha llovido hasta los primeros días de diciembre. Sí. Y en el Caribe. Todavía en enero hay lluvias. Y en el Caribe, sobre Sí. todo. Realmente que en el Caribe solo febrero y marzo son secos históricamente. Pues. El año pasado, que no fue un buen invierno, es decir, que todavía tuvimos un déficit de lluvia, yo estuve en Pancasán y en Pancasán me decían los productores que tenían 10 meses de lluvia. Sí, estás hablando de montaña. Sí. De 10 la, meses de de la lluvia. poca que nos queda, ¿verdad? Sí. Entonces, esto, de repente, yo me acuerdo de los 80 y en los 80 de eso se hablaba en la montaña, Sí, de 9 a 10 meses de lluvia al año. toda la parte Sí. de Bucay, allá arriba, por si no, Honduras, Huihuilí. En la ciudad de Matagalpa, los diciembre, no hay, es raro un 7 de diciembre que no llueva. Es verdad. Pues, Ya vamos a todavía llegar. llueve. Sí, Sí, llueve, bueno, llueve. no torrencial, pero sí. Ya vamos a llegar, le digo a Humberto que ya vamos a llegar en estos días. ¿no? ¿A dónde? Pues a cantar un poco a la Virgen el 7, ¿no? Ey, ya te Matagalpa. te volviste devoto ya. O devota. Bueno, definitivamente. ¿Qué? Ajá, ¿verdad? Yo sé Sí. por qué dijiste esa parte final. ¿No? Todos entendieron, no se preocupen. Así como en mi oficina, yo digo no y llega la jefa y dice no, es sí, dice, y ya está. Más o menos. Cuando sugiero ordeno. Más o menos.
A propósito de la orden de William. Se puso apretada la liga, Javier. ¿Cuál liga? La española. ¿A la española? No, si solo son 2 puntitos los que perdió el Barcelona ayer en un juego muy bueno. Que le robaron un gol a Messi. No sé, ustedes vieron. Pero si vos viste las imágenes. Yo las vi bastante y las volví a repetir. Ahí está la bola que cruzó la meta. Bueno, pero... Y hay fotos y o sea, video. Que si no hay penales a favor del Barça, no gana. No, pero seamos serios. A ver, ayer le robaron un gol a Messi. Mira, fue una semana interesante. La semana en que el Real Madrid recupera a sus 2 delanteros, gana con contundencia en la Champions, gana con claridad el sábado. 3 jugadores hicieron doblete en 2 partidos. Mientras el Barcelona empata en Champions. Por cierto, ¿quién ganó el Balón de Oro? Y ayer empató. ¿Quién ganó el Balón de Oro? ¿Y ahí? Entonces la liguita esa española. Qué rico, Javier. En la liguita española, ¿verdad? ¿Quién ganó el Balón de Oro? El Balón de Oro, perdón. Alguien se está desinflando, ¿verdad? Alguien se está desinflando. ¿Por qué ese Balón de Oro causó tanta efervescencia, tanto ruido, ¿no? Están alegres porque Cristiano desaceleró su producción de goles. Eso es todo. Por eso Messi es bota de oro. ¿O no están de acuerdo? 3-3. 3-3 es el asunto, ¿no? Creo que va así, sí. 3-3 y es competencia entre necesitamos ellos dos, la asistencia de nuestra experta en deporte. Yo no soy experta en deporte. No soy cronista deportiva. No soy experta. ¿Quién es Creo experta que en te deporte? equivocado el perfil laboral que entonces aquí, ¿no? Sí, verdad. Vino hoy humilde. Pero fue bueno el juego ayer entre Barcelona y estaban disputándose en realidad, sí, y el Valencia. Me impresionó el Valencia a pesar que no dominó el juego, ¿verdad? Se ve que hay una renovación y una transformación ahí enorme, ¿no? Este fin de semana es la inauguración de los Juegos Centroamericanos, el domingo, ¿no? 3. Domingo Sí. 3. Vienen todos los países centroamericanos a confirmar. Todos son más o menos unos 5.000 atletas los que van a estar por estos lados. Nicaragua son como 800, ¿no? Como 700 atletas. Va a estar bueno, va a haber mucha actividad, mucha gente. 50.000 decía Emmet que calculan que van a girar en los juegos entre espectadores, gente que va a trabajar, 12.000 nada más. 12.000 en la seguridad y la organización. Voluntarios, 12.000 voluntarios y más o menos calculan unas 50.000 personas. Pero eso incluye trabajadores, atletas, visitantes, la misma policía, todo lo que se va a mover alrededor de los juegos. Y los precios son regalados de las entradas. Y cuando están cobrando la entrada, porque hay solo es entrada en libre, 5. ¿no? Sí. En el Alexis Argüello, en las piscinas que van a llevar felizmente el nombre de la Michelle Richardson. Excelente. Lo reivindiqué de hace rato. Sí. El Estadio Nacional de Fútbol y el Independencia en Estelí. Esos son los escenarios donde se va a cobrar. Que es el que mantiene un poco sus precios, es el Estadio Nacional de Béisbol, pero de ahí el roto 50 pesos, pues no. Seguimos siendo béisbol céntricos, sí, ¿verdad? ¿Por qué? Estamos a la expectativa si vamos a ganar la medalla de oro o no. Pero yo creo que eso es normal porque aunque en este tipo de competencias las reinas el atletismo, pero ¿qué es lo que va a estar sobre el tapete? Sí. El béisbol, que se supone que es lo más fuerte también hay otros deportes que descollan, el fútbol femenino, por ejemplo. Sí, yo apuesto por el fútbol femenino ahorita, pero la expectativa es la selección nacional. Yo creo que eso es normal. Un reportaje sobre los remeros nicaragüenses también, que están... me sorprendería, mano, te digo, porque es primera vez que van a competir. Pero bueno, pues, por lo menos van con todas las ganas de... Sí, pero también hay mucha parafernalia alrededor del remo. ¿Cómo es eso? Eso. Parafernalia. Bueno, un país con tantas costas, lagos y ríos, sí, deberíamos tener buenos remeros. De natación también, y qué va a hacer, mano. No tenemos desarrollo en natación. Han estado saliendo reportajes de la historia de Nicaragua en los Juegos Centroamericanos y cómo en los 80 se logró una cantidad de medallas nunca antes vista.
y esperando, en teoría, de que ese fenómeno vuelva a repetirse alguna vez y especialmente tiene muy buenas en probabilidades en Nicaragua, porque todos los países sede siempre tienen a favor el hecho de ser país sede. No, y se empeñan más. Sí. Y además tener la opción de escoger incluso o de sacar algunos deportes que no son fuerte vos como país sede. Y eso es normal, eso Entonces, sucede, porque han estado haciendo un escándalo con eso, pero eso es normal. Sí, en Tensor vamos a competir. Ahí en toda Bueno, las niñas que están, hay unas niñas que son muy buenas y tienen posibilidades, que han estado incluso en mundiales. Lo que pasa es que no lo hemos visto venir, pero el surf se ha convertido en una actividad muy importante, no solo para el turismo, sino para deportivamente hablando, para Nicaragua. Sobre todo los que viven en la costa. En el Riva. Pero bueno, ¿dónde creemos que vamos a descollar? ¿Béisbol? Béisbol, boxeo, baloncesto masculino. ¿Creemos que podamos contra El Salvador, Costa Rica? No, y los rivales son los panameños. Buenas actuaciones. Creo mucho en la selección de fútbol femenina. Creo mucho. Las chavalas están con todo. Además han tenido en los últimos tiempos muy buenas actuaciones. Acuérdate que clasificaron para un premundial. Creo en los deportes de combate, pesa, lucha, taekwondo, lo que podemos tener también opciones. En pesa siempre hemos estado cerca. Hemos tenido gente buena. Sí. Pero, por ejemplo, atletismo, me decía la Xiomara Larios aquí, y creo que fue muy honesta, porque lo dijo claramente: 4 medallas de oro, 4. Y que le íbamos a pelear. Acuérdate que en el medallero lo importante son las medallas de oro. Eso es lo que te suma. Eso es lo que pesa. ¿Verdad? Y dice que vamos a pelear el 4º lugar con El Salvador. Se acabó. Y fue muy clara, muy honesta. Atletismo, los más importantes son los ticos y los panameños. Los panameños, los guatemaltecos también, que traen gente buena, incluso gente que compitió en los Juegos Olímpicos. Es decir, estás hablando de otro nivel, muy bueno. Tienen un atletismo de fondo, son los mejores. Sí. El hecho de que Nicaragua se esté preparando o tenga varias disciplinas preparándose incluso fuera del país, porque entiendo el béisbol se está preparando fuera del país. Aquí está. ¿Quién se está preparando fuera? Está el boxeo, hay muchachos de atletismo, hay varios que se están preparando. Ese hecho de que se estuvieran preparando fuera, que se estuvieran buscando especialistas fuera del país para preparar a los atletas nicaragüenses, ¿no podría implicar de repente una sorpresa para en cuanto a la actuación? Yo creo que lo más importante... Sorpresa puede haber, pues, pero los resultados no son de sorpresa. Es que estos juegos van a ser un punto de arranque, un punto de refundación del deporte nacional. Justo y necesario. Que ha estado adormecido. Está vinculado con las instalaciones deportivas. Sobre todo el atletismo. Claro. Pista y campo hemos estado... en todos los deportes, realmente, en todo. Sí. Mira, echarle un vistazo al boxeo, ¿qué nos queda después del chocolate? Ahora, en los deportes individuales, ¿cómo andamos? O sea, hay perspectiva, además del boxeo. Por eso es lo que te decía, los deportes de combate. O sea, yo creo que tenemos buenas opciones. Esa disciplina. En pesa hemos sido buenos. O sea, hemos sido buenos. Karate, la mejor atleta que hemos tenido en pesas ha sido ¿cómo se llama? La Lourdes Ruiz. La Lourdes Ruiz, la Orlando Vázquez, que ha sido la maravilla. Sí. ¿Verdad? La misma Elsa Caldera, que ha sido muy buena también en pesa. Pero yo creo que fíjate que hay una cosa que es importante. Yo creo que eso hay que aterrizar. Porque muchas veces nosotros decimos, tenemos un polideportivo bellísimo y todo eso, están obligados a sacar medallas. Eso no es verdad. No tenés que vincular las instalaciones. Y además que tienen muchísimo más recursos que nosotros. ¿Ves? Entonces yo creo que en esas cosas tenemos que aterrizar en relación a las expectativas, pues no mentirle a la gente. No, pero yo creo que hay dos cosas que podemos sacar de los juegos. Lo primero, que es un punto de arranque, ¿no? Y lo segundo son las instalaciones. Por supuesto, las instalaciones son espectaculares.
O sea, tenemos Son un polideportivo, espectaculares. tenemos piscinas olímpicas, tenemos canchas de tenis, tenemos el polideportivo España que está Tenemos dos remozado, polideportivos ahora. que está el remozado, el Estadio Nacional de Béisbol. Digo, Sí. ahí tiene 5 grandes instalaciones que no las teníamos. Creo que son $100 millones la 100 inversión millones total. de dólares. Creo que apunta un poquito más. Sí, yo creo que sí. Porque Sí. ahora son de última, pues son La mitad se la buenísimas. lleva el estadio. Mm, El Más o menos. 50 millones de dólares. bueno, en De reales, los, sí, no, sí. de los 100 millones de dólares, la mitad es el Sí. estadio. Pues le está carísimo. pero en cuanto yo no sé, pues yo no conozco ninguna de las dos instalaciones, pero vuelvo a decir, yo no sé, ¿lo conociste el Sí. polideportivo? No, el polideportivo no he ido. Ya, pero dicen que es lindo, pues todo Sí. lo que me lo han dicho. Sí, sí, yo también he escuchado eso mismo. Bueno, 5:25 en la mañana. ¿Quién se desveló ayer viendo concursos de belleza? Javier, No, Javier. no. ¿Te dejaron? No, es que es difícil un domingo, teniendo este programa, acostarse tarde. Es un pecado, ¿verdad? no, pero la surafricana es una mujer preciosa, Guapa. Guapa. muy inteligente. Guapa. Sí. La jamaiquina se lució. La brasileña también. De repente me chocó un poquito hubo una pregunta para la colombiana a propósito del terrorismo y la colombiana dijo, yo no tengo experiencia ni como víctima ni como victimaria del terrorismo. Y me quedé yo, pero espérate, a ver, Estúpida. venís de Colombia. Colombia acaba de terminar una guerra. Es decir, ha sido de alguna manera víctima La del fama que terrorismo. se ganó la ¿no? colombiana entre sus compañeras de engreída y pedante. No la querían. Lo contrario de la surafricana, La sudafricana. que era la favorita desde un principio. Sí, estaba entre las favoritas desde un principio. Cuando escogieron a las últimas 15, estaba... 16, no, primero fueron 16, después entre 10 y la- después sí, 5. entre las últimas 16, cuando escogieron a las 16 estaba entre la canadiense y la sudafricana. La canadiense muy guapa. Sí, pero la canadiense no llegó a las 5. Por eso, pues, pero te estoy hablando de esas 16. En esas 16 estaba la canadiense y la sudafricana. Ya cuando se quedaron las 10, dije, bueno, Sudáfrica tiene que ser aquí. Pues. Y fue. Y fue. Buen ojo. Bueno, El especialista. Que no veas este programa en tu casa, por favor. El No, especialista le justamente dicen eso lo ahora. comentamos en la casa. Ah, bueno. le dieron No permiso. tengo ese problema. Estás autorizado. Comentarios autorizados. Bueno, Pero sí, yo sí me desvelé con Honduras. con Honduras, es que ese sí, estar esperando un resultado que se había anunciado en un primer boletín preliminar para las 7 de la Contemos, noche. sí, que ayer habían elecciones generales. Hubo elecciones generales para escoger presidente, 3 vicepresidentes, diputados al Parlamento 128 Nacional, diputados, alcaldes 298 alcaldes. y los diputados al Parlamento Centroamericano, es decir, elecciones generales en Honduras, que tenían como característica excepcional, especial, que por primera vez se presentaba desde el regreso de la democracia después de los 80 a Honduras, se presentaba un presidente a reelección, pese a que No, la por primera vez. Constitución, por No, eso, por primera vez. No desde bueno. el 80, por primera por vez. primera vez. Ok, por primera vez, pese a que la Piedra, Constitución lo prohíbe, Juan Orlando Hernández, el actual presidente, logró de la Corte Suprema de Justicia una resolución que le permitió correr en estas elecciones. Eso lo llevaba muy en contra Juan Orlando Hernández. De alguna Eso y manera. la corrupción generalizada. La corrupción generalizada, pues. Porque va en contra la prohibición constitucional, pues lo menos, pero ahí la gente está hastiada. O sea, la violencia, la corrupción, violencia y Fue corrupción el en ese abandono país. total de los hospitales. Total, o sea, no hay nada en los hospitales, se están cayendo a pedazos. Imagínate que toda la gente de la frontera, Choluteca, Danlí, incluso en la Mosquita hondureña, se vienen a La gente Nicaragua. viene aquí. Vienen a Nicaragua, sí. Porque es que no hay nada. Incluso a estudiar. Sí, A estudiar y a sobre todo curarse. Las carreras técnicas, las carreras universitarias se vienen a Nicaragua. Porque es que es un desastre toda la parte social en Honduras. A eso sumarle la violencia, Ujú. Sí. que aunque ha disminuido en los últimos 12, 15 meses, sigue siendo. Pero también hay asesinatos selectivos. Y los crímenes políticos. Así es. Ahora, imagínate que creo que el factor decisivo ayer para el triunfo de la oposición de Salvador Nasralla, que no le hemos dicho a la gente, ¿verdad? Sí. En ese primer boletín apareció
la oposición en primer lugar con alrededor del 45% contra alrededor del 40% Lo que está de es Juan ahora. Orlando Hernández. 45-17. Ese fue el primer resultado con el 57% de las mesas escrutadas. En cambio, en la elección presidencial, en la elección para diputado apenas está escrutado el 13%. O sea, y yo creo que lo decisivo ayer fue la masividad de la elección. Fíjate que me estaban contando un par de amigos hondureños, bueno, uno que es hondureño y otro que es residente en Honduras, en San Pedro Sula y en Tegucigalpa, en los barrios asediados por las pandillas, que son bastantes, como Mayagüela, por ejemplo, en San Pedro Sula mismo, anduvieron baratas diciendo que si en la junta del barrio ganaba o perdía el Partido Nacional, que era el partido de Juan Orlando Hernández, las pandillas se encargarían de las represalias. Imagínate vos. ¿Por qué no damos los resultados como están hasta hoy? A las 5:29 de la mañana de este lunes, con el 57.19% de juntas escrutadas para los votos para presidente, Sí. El partido o la Alianza Libre PINU, que es la de Salvador Nasralla, que es la de Mel Zelaya, tiene el 45.17% de votos a favor. Es decir, encabezando, liderando estos resultados en las presidenciales. El presidente Juan Orlando Hernández le sigue 5 puntos por debajo con el 40.21% del Partido Nacional de Honduras. Más o menos 100,000 votos la diferencia ahorita. Eso es en cuanto a los votos para presidente. Luego vienen todos los otros, pues el Partido Liberal, que está 13%. en el 13%, el Partido Alianza Patriótica Hondureña, el Partido Liberal, que es de donde sale Manuel Zelaya, ¿no? Sí, el Partido Anticorrupción, el Partido Verde, Demócrata Cristiano de Honduras, el Partido de Unificación Democrática, el Partido Frente Amplio y el Partido Va Movimiento Solidario. Tres cositas. Que se encuentran con menos del 1% cada uno. Tres cositas. Lo otro curioso en esta elección es que un ex general, Romeo Lucas, iba de candidato y ni siquiera llegó. ¿Cuánto tiene? 0.19. 3.524 votos. Ahora quiero anotar Ni dos los cosas. militares votaron por él. Pues triste recordación, Romeo Lucas también. Exactamente, Sí, eso es lo Como curioso. aquel desgraciado que ya murió, como se llamaba, Martínez. Hay una entrevista que Gustavo le hace Martínez, creo. hay una entrevista que le hace el Faro del Salvador y dice que si él vuelve a estar en la circunstancia del golpe a Mel Zelaya, él vuelve a hacerlo y que haría exactamente lo mismo. Quiero anotar dos cositas para el análisis que estaba haciendo Néstor y la información. Se trata de 10.367 mesas escrutadas. Faltan 7.761 mesas. Estaba haciendo una para ver qué partido había triunfado en qué departamento. Iban 8-8. 8-8. Nacionales y liberales. Sí, pero en nacionales. gracias a Dios, por ejemplo, solo 700 votos se habían El contado. Partido Liberal solo gana Islas de la Bahía, ¿verdad? No, el Partido Nacional gana 8. No, el Partido Liberal el Partido solo Liberal gana Islas de la Bahía. Estamos hablando de que... Pero donde se han contado menos son en eso, en Islas de la Bahía, Cabo Ahora, Gracia. cuando uno piensa que realmente se dividieron las ciudades no es cierto. Están bastante mezclados. Sí. Departamentos que está ganando el partido, porque era una alianza entre el Partido Libre y el Partido PINU, ¿verdad? Iba en alianza, llevan un periodista, Pero Narray es más periodista. que alianza con el partido era la alianza con Salvador, que era, Sí, exactamente. era el candidato más potable, que un periodista deportivo, por cierto, cronista Sí, deportivo. pero ya los periodistas que han llegado a ser presidente como que... Aquí tenemos uno, ¿verdad? Aquí Apune, del Salvador. Por eso te digo, en ya el Chile, hecho de que es sean periodista también, el que va de rival de... Sí. de Me primera. llama la atención, yo no sé si es que escogieron adecuadamente. ¿Tenés esperanza, Javier? Pues. No. Escogieron la cantidad o los departamentos, porque eso se hacía antes aquí, ¿verdad? Que escogía ciertos departamentos, muestras significativas de juntas rurales, juntas urbanas para dar una proyección en Nicaragua antes, pues ahora es otra cosa. Ahora, entonces no sé si en Honduras siguieron un patrón parecido, pero me llama la atención
que en esta proyección estén taco a taco 8 departamentos encabezados por los dos partidos que están rivalizando, con un partido liberal que desplomado, totalmente desplomado, pero que le hace más contrapeso, me da la impresión, al Partido Nacional aquí que al propio Partido Libre. Sí, así es. Ahora, futuro va a ser complejo, porque aunque gane Narraya, finalmente se confirma su triunfo, no va a tener mayoría en la Cámara de Diputados, no la va a tener. Así es. Ahorita, en lo poco que se ha escrutado, la diferencia entre el Partido Nacional y el resto de los partidos es bastante grande. Sí. Incluso para diputados no van en alianza. Van en alianza para presidente, pero no para diputados. Sí. Entonces los liberales están en segundo lugar. Libre está en tercer lugar, pero muy lejano. Sí. Es decir, y la va a tener difícil porque el Congreso hondureño tiene mucho peso. Y tendrán que tejer alianza. En eso se facilita que Manuel Zelaya viene del Partido Liberal porque puede conocer a muchos de los que hoy van a ser electos diputados. Y eso le puede facilitar la comunicación. Recordemos que Zelaya va a ser candidato a diputado. Sí. Y creo que él va a ser siempre el poder tras del trono, pues en el sentido partidario al menos, y probablemente en la asamblea, aunque Narraya es el presidente. Y tiene influencia. Sí. Tiene influencia, que es una cosa importante, porque además fue un personaje clave en la elección y en la campaña. Fíjate que una cosa que me llamó la atención también, dos datos. Zelaya da a conocer él a las 8 de la noche Sí. por cuánto era el resultado final, y es exactamente el que está, 45-40, así lo presentó Zelaya. Y un magistrado del Tribunal Supremo Electoral, cercano a la oposición, filtró cuál era la proyección final, exactamente la que está, 45-40. Porque ya había salido Juan Orlando Hernández. Sí. O sea, estoy hablando que al final el resultado oficial está saliendo tanto como Zelaya como este magistrado dijeron, totalmente contrario a los sondeos a boca de urna, que decían que era más del 50 había una que decía que había ganado, y un desastre espectacular como el de Chile. De nuevo las encuestas vuelven a fracasar, ¿verdad? Las encuestas preelectoral, prevotaciones más bien, ¿verdad? Pero incluso estas a boca de urna también, estas a boca de urna habían varias que todas daban la victoria a Hernández. Había una que le estaba dando la victoria a Nasralla. Había pero habían otras que estaban arriba del 43% para Juan Orlando. Hubo una con el 51%. Entre las 6 y las 7 sale una encuesta que aplaude el diario La Prensa de Honduras, que claramente es partido nacionalista. Y el Heraldo también. Y media hora, 45 minutos después sale Mel Zelaya y dice: nosotros tenemos nuestra propia encuesta de boca de urna y ya van a ver, esta encuestadora y se trabaja para el gobierno. Y la descalifica, ¿verdad? Pero realmente yo creo que eso complicó las cosas. La publicación se proclamó. Sí, él mismo salió. Por eso es todavía no hay que descartar nada, faltan 7,000 y pico de juntas. Es que a eso iba. Pero primero una preocupación de por qué tan tarde se pronunció el Tribunal Supremo Electoral, porque ellos habían hablado de 7 de la noche, después de las 8, después de las 10, después de las 12. Ya fue noche. Y lo otro es precisamente la parte que falta, es decir, no, porque no han hablado de que es una tendencia irreversible, eso no lo han dicho. Estadísticamente ahí no hay nada que hacer. No, yo sé, pero en el camino todo pasa, ¿verdad? Sobre todo el fraude, pues, pero yo, estadísticamente, si todo va limpiamente, ya se la llevó una raya. Vamos a ver. Ahora, el que falta son voto rural, fundamentalmente. Sí, pero es al revés. En el voto urbano, el voto urbano está a favor del Partido Nacional. Ganó San Pedro Sula por mayoría grande y ganó Tegucigalpa. Bueno, eso te iba a decir, ¿verdad? Que está bastante repartido las ciudades o los departamentos más bien. Lo más importante, donde ¿no? se concentra más la población, como Morazán, por ejemplo. Morazán lo gana el Partido Nacional, pero tener departamentos como Cortés, Choluteca, que lo gana Narraya, o sea, el Partido Libre. Por eso ¿será que escogieron muestras de cada departamento para una primera proyección y evitar una explosión
política popular, no lo sé, pero realmente es interesantísimo esto hasta ahora cómo va. Ahora, ¿qué porcentaje son las 10.367 de 17.000? Eso marcaría, Sí, estadísticamente ya marcaría está. ya una Ahí tendencia. la diferencia es muy grande para que eso pueda darse la vuelta. Imagínate, tendría que ser una victoria abrumadora de Hernández en todos lados para recortar esa distancia. Ahora, anular estamos esa hablando de distancia. que Nasralla lleva 850, usted me corrige, profesor, 855.847 votos. Por ahí anda el asunto. Por ahí anda el Y Juan Orlando Hernández, 761.872. Unos 100.000 votos. asunto. Era un poco menos, pero 6 millones de bastante. votantes son, ¿no? Los Sí, llamados sí. a votar, Sí. ¿no? 6 Sí. millones. Ahora la participación yo la veo baja, sí. Llegarán ahorita llegarán Ahí, a 2 ahí estás millones. hablando de 2 millones, sí. 2 millones. 2 millones con el De seis. Ahora sí, 53%. te falta el 40% por contar. Sí. Ah, no va a estar mal. Fue masivo al final. Podría ser masivo. Y acordate que además por primera vez en una elección hondureña no prorrogan la hora para votar. Y hubo Bueno, mucha que gente que quedó en la cola. Ese Por eso fue es apelo. ese fue el asunto también, ¿no? Estaba previsto que cerraran a las 5 de la Y tarde. cerraron a las 5. Estaba viendo un reporte de que hubo juntas que cerraron a las 4. Sí, Con gente adentro así es. y con gente afuera que no pudo votar. ¿eh? Porque al Partido Nacional le convenía la mayor abstención, porque ellos tenían más fuerza, más esqueleto partidario para mover. Cuando ya cerras temprano es que sabes cómo van las cosas. Ahora, le salió mal la jugada así a Hernández. Él creía de que, porque él tenía sus planes, ¿no? Él creía que salían las encuestas, implantaba que él era el ganador y que todo el mundo se iba a quedar quieto. Pero fíjate bien, a mí yo dije, perdió Hernández, ¿sabes cuándo? Cuando nadie salió a celebrar y Hernández se había proclamado y nadie le salió a celebrar. O sea, la gente sabía que no era cierto. Ahora, otros que quedan en ridículo son Jimmy Morales en el Guatemala, que lo llamó para felicitarlo. Y el de Ecuador El de también. Ecuador, Lenín Moreno, qué absurdo. ¿Cómo te vas a ir con una encuesta? Sí. O sea, ¿cómo un jefe de Estado va a decir, no había un solo resultado oficial? Qué absurdo. Se quedaron en el ridículo ambos. Sí, totalmente. Bueno, 5:41 en la mañana. Vamos a hacer un corte rápido a los 4 vientos. El debate continúa en breve. A los 4 vientos. Cuatro vientos. Cinco 44 minutos en la mañana, estamos a los 4 vientos. Usted nos puede seguir también a través del Facebook, a través del correo electrónico, a través de Twitter también estamos en A los 4 vientos. Hay mensajes en la comunicación que tenemos en Facebook Live. A Y ver. aquí hay un comentario estimulante porque realmente pues la audiencia ese es el premio de toda persona que está metida en el negocio del entretenimiento y de la información, ¿no? El feedback, la reciprocidad. Dice Wilber Alejandro Navarrete Madrid, dice, mi esposa y yo los esperamos toda una semana. Hombre, Gracias. ya con eso me pongo mi medalla yo aquí, ¿verdad? René García nos dice desde Costa Rica, compañeros, voy para Nicaragua, comenten cómo le suben al pasaje a los buses que viajan de Peñas Blancas a Managua. Y tiene razón. Ya Pero viene la preguntémosle, cacería. sí, ¿cuánto valen? Sí, ya le preguntamos, tal vez don René nos dice cuánto es lo que ¿Cuánto paga. valía y cuánto vale ahora? Exacto. Pero eso siempre pasa, siempre se aprovechan de la gente, como son miles de Y ahorita personas va a las que ser vienen cacería. además con un montón de paquetes y cosas y regalos, siempre le dan vuelta a la gente. Y suben. eso Y los no se paquetes- regula, sí. Los paquetes van en cobro desde un pasaje completo Sí. en adelante, ¿no? Dependiendo de qué Sí. de qué cantidad Sí. de paquetes traiga. ¿eh? Lo que no se corresponde realmente con Sí, hay un abuso con la gente. Y no hay como que Y- no hay regulación a pesar que hay un abuso, que las porque además cuando autoridades- vienen aquí a la terminal en el Huembe, pues que se baja la gente que viene de Peña Blanca, también están los taxis que les cobran además. de manera exagerada, la inseguridad en la que se mueve también la gente que viene. Sí, siempre hay abuso de la gente. los ladrones. Sí.
río revuelto. ¿Qué ibas a decir de pescadores. Bueno, solo me quedaba de Honduras como un tema para reflexionar en términos más globales todavía. La derrota del reeleccionismo, ¿verdad? Si se confirma al final el triunfo de Nasralla del Libre, bueno, esto va a ser también, es una cosa como contradictoria, ¿no? Libre es un partido que nace después del golpe de Mel Zelaya, lo funda Mel Zelaya, su esposa y un grupo de personas, ¿verdad? Y posteriormente se da lo que Mel Zelaya estuvo tratando de hacer, que era terminar con la famosa... pero lo quiso hacer por la vía del Parlamento. Así, la consulta. Y una consulta por popular. eso, pero de nuevo, a él le prohibieron. Por eso, pero lo que quiero decir es que el procedimiento que ocupó Zelaya era absolutamente legal. Al final no pudo, porque trató de meter la cuarta urna al final como... y bueno, ya conocemos que la no era historia. inconstitucional porque estás consultando. Sí, y no tenía carácter vinculante, era político. Es que en ese momento era como un pecado, pero de los peores, decir vamos a romper lo que está escrito en piedra en la Constitución, que era no hay reelección. Sí, como que los golpistas también eran santos, semejante. Bueno, bestia. tampoco Mel Zelaya es para hacerle un, pero no un altar, pero ¿verdad? estabas hablando de una consulta efectivamente no vinculante. Mel ¿no? Zelaya se llevó 20 y pico de millones de dólares en una carretilla, dicen las No, si denuncias yo no de estoy Honduras. diciendo que es un Pero santo. nunca se lo probaron. ¿verdad? Bueno, pero ahí está el video sacando en una carretilla 20 y pico de millones de dólares en efectivo. Video. Hay uno en el Banco Central. Pero bueno, volviendo al tema, es interesante ¿Cómo hace eso. Carriales si se lo llevaron en calzoncillo? Sí. Un avión. Está reclamando la ¿Qué pijama Riales te va a todavía. llevar? Bueno, Sí. pero eso después hay caletas y cosas, pues, y lugares No, donde... está diciendo que hay una carretilla del Banco Lo está Central. No, ¿Cómo? Y se hay le un gana. video en donde están sacando 20 y pico de millones de dólares en efectivo por órdenes del presidente Mel Zelaya. Eso está ampliamente documentado, pero Ahí no volviendo dio al tiempo tema, para nada. después viene Juan Orlando Hernández, rompe esa inscripción en piedra de que no había reelección y aquí está el resultado. Po. Hay aparentemente hasta ahora un rechazo a su administración, pero me parece que Pero es que yo creo que no es un asunto de no es el tema de la reelección ahí con el caso de Juan Orlando Hernández. Fíjate, Para yo mí, creo que las dos cosas. Yo creo Justamente que me es parecería, yo estaría de acuerdo con la Tirsa porque esos resultados que tiene el 40%, 30 y tanto, 39% que tiene Juan Orlando Hernández, no necesariamente es un no a la reelección. No, Así es decir, sí. es más, lo comentamos al principio, el tema de la corrupción, el tema del abandono También. social y demás, ¿no? Mire, yo el realmente, narcotráfico, los asesinatos, la inseguridad, la pobreza, es una suma. en los países centroamericanos, algunos de los cuales somos muy desarrollados desde el punto de vista económico, social y político, realmente el reeleccionismo no es algo que le guste a las sociedades, no le gusta al pueblo de Nicaragua, se le ha impuesto la reelección. No, si esto termina siendo como la proyección aparenta, es un rechazo implícito de los hondureños al reeleccionismo. Ahora, te voy a decir, hay otro gran derrotado aquí, y es la estrategia del miedo, no solamente por las pandillas, Así es. sino que el colmo fue prohibirle a los guaraguaos que llegaran a cantar. Sí. Y Sí. diciendo que eran Pero- agentes venezolanos. Pero, será estúpido eso. y además la no. estupidez de decir Hubo que denuncias. Venezuela estaba metida en la campaña Pero- electoral como el Pero eso bueno, no se puede como negar el- porque no lo hemos visto. pero ese es un argumento tan Pero tan- hubiera sido verdad, lo hubieran sacado desde un principio, lo sacan al final porque saben que la van a perder. Bueno, no sé si era... y ese es un argumento como el de Mariano Rajoy, que se metieron los rusos al tema de Ajá. Cataluña. Sí, pero- Sí, ¿cómo no? sí. Absurdo. ¿Cómo no? Ahora los rusos lo que están detrás de Los decir, rusos, pero- como los rusos pero- están muy largos de Honduras, y Honduras o que le dieron el truco a Trump. sí, y Honduras no significa absolutamente nada para los rusos, entonces son los venezolanos. Yo Eso sí es creo, estúpido. ahí está totalmente demostrado la injerencia rusa. ¿A O sea, dónde? hasta Facebook y Twitter ¿Qué tuvieron tiene que que- admitir, Ay, fíjate no, bien, esa no. tuvieron que admitir Ay, que le ay. vendieron millones de dólares en espacio a rusos, a empresas rusas, para... ¿A qué? A publicidad de su propio ¿Cómo no? contenido. ¿Cómo no? Eso ¿Cómo es no? todo. Y en ¿Qué tiene de Honduras, malo eso? Honduras ¿Qué? hubo hackers venezolanos que estuvieron
metiendo campañas enormes a través de las redes sociales en contra de Juan Orlando. Pobre Juan Orlando Hernández, pobre Juan Orlando Hernández. No se niegue, pobrecito. Sí. Hacker o robot. Igual, no, pero si eso lo crea en cualquier lado, eso no necesita Venezuela para por eso, crear pero eso. no se puede negar eso. No, eso es lo que está hoy sobre la agenda. Ahora la resulta, influencia de países externos sobre los procesos electorales. Que también en Chile se van a meter los venezolanos. Al que no le resulta su elección es que un ruso o un venezolano. No, pero si las evidencias ahí están. ¿Cuál es la evidencia? En Estados Unidos se ha demostrado. ¿Qué cosa se ha demostrado? Si no, no estaría la investigación ahí, ¿verdad? Por eso están investigados, porque no han podido ¿Cómo demostrarlo. no? Si se ha podido. ¿Qué va a hacer, hombre? El único beneficiado de la injerencia de hacker ruso fue el presidente Trump. Pero, y resulta que Putin fue beneficiado por Trump, pues. Está en luna de miel Putin con ahí Trump. Están lloviendo, literalmente lloviendo todos los días las evidencias sobre las vinculaciones de Trump, su familia, sus asesores con Rusia. Ya lleva un año Trump. ¿De qué manera Trump ha beneficiado a Putin? Pero además, Javier, en serio, es absurdo estar diciendo era peor otro presidente que Trump para Putin. Ahí tenés la primera razón, ¿verdad? Ahí no había dónde escoger, ninguno de los dos era eso es otra cosa. Sí, ninguno de los dos pero era no se puede negar la injerencia. El canciller ruso Lavrov lo dijo muy bien. Es una vergüenza que Estados Unidos esté diciendo que nosotros tenemos ¿Y qué otra cosa va a decir Lavrov? Pero es que es cierto. A ver, ¿cuál ha sido el gobierno que está demostrado que se ha metido en elecciones en cualquier parte del mundo? Estados Unidos. Demostrado. Y te puedo citar solo dos ejemplos históricos, solo dos. Guatemala de Jacobo Arbenz y el Irán de 1954. Dos ejemplos nada más. Sí, inobjetable, y hay muchos más. Por eso, eso sí está demostrado. Pero sí está demostrado que hay injerencia de grupos informáticos hoy en día en las elecciones. Y hay que cambiar ahora la forma. Pero decir que perdió el pobrecito, bueno, para nada, de Orlando Hernández. Pero ¿por qué lo descartás si no tenés pruebas? ¿Por qué lo descartas si no tienes pruebas? Injerencia venezolana. Pero ¿cómo vamos a estar defendiendo aquí el reeleccionismo? No, yo no estoy defendiendo, yo no lo estoy defendiendo. Defendiendo a Rusia y a Venezuela. Lo que Me parece absurdo. El que está manipulando sos vos. No. Decime, ¿qué le va y qué le viene a Venezuela que Honduras vaya o no vaya a intersentir? Además que le representa, no le representa nada. ¿Por qué voy a decir que Juan Orlando Hernández está mintiendo? Porque quería meter la bandera del miedo. El comunismo, bolivarianismo. Eso fue el discurso que se empezó y no le sirvió para nada. La gente salió a votar masivamente y le dijo, andate. Tenía dos evidencias, ¿Cuál evidencia? Que llegaron los guaraguaos, invasión venezolana. Tenía dos factores en contra, ¿verdad? Tenía la corrupción, todo tenía en contra. No tenía todo en contra. Los niveles de violencia en Honduras, sí, aunque siguen siendo de los más altos de América Latina, bajaron. Y en los últimos 15 meses. Bueno, pues. Es verdad. Algo tenía a su favor, pero no lo podemos mientras descartar. Tanto, los asesinatos de los paramilitares, Berta Cáceres, ahí está la sangre de ella. Violentísimo. Y si uno entra en la prensa hondureña es como que entra a un mundo de película. Sí. Es decir, una muchacha de 14, 15 años la capturan en San Pedro Sula y era una especialista en matar taxistas. Pero además los torturaba, cosas así todos los días. El viernes o sábado, hubo una matanza de toda una familia en la mosquita hondureña, toda la familia la Pero no podemos negarnos a que la influencia hoy en día en las elecciones a través de internet provienen de hackers de otros países. Pero si eso lo hace todo el mundo. Bueno, si lo de internet lo hace todo el mundo. Estamos claros, pues, pero no lo podemos negar per se. Pero no puedes estar diciendo que los resultados tienen que ver con que hay invasión venezolana. Esa es una A ver, los oyentes entran en auxilio de Javier Reyes. José Briones dice, algo interesante en Honduras es que cuentan bien los votos y que hay observación. Muchas gracias, don José. Pero no está diciendo que lo invadieron los venezolanos. Pero definitivamente sí hubo mucha influencia. Hubo campañas a través ¿De quién? Fue campaña. ¿De quién? Pues ahí está, hay que ver. ¿Dónde fue la campaña? No, hombre. A través Pero es que ustedes se niegan, pero son malos perdedores. y además atacan en grupo.
son malos perdedores, y que está, perdieron, ya está, avión, pues perdieron. Pues sí. Se esperan 4 años y vuelven a ganar No, si quieren. pero tenemos que hagan mejor las cosas. tenemos que anotar eso porque hay una batalla de redes sociales que ya lo Claro, comentamos. las redes sociales son importantes. Hay que aterrizar un poco nuestra realidad para que vean cómo son las cosas, porque ustedes que piden pruebas sobre la efectividad o no de las redes sociales. ¿Quién invadió aquí? El efecto que se produjo, no, nadie ha invadido todavía. El efecto que los ecos todavía del caso de la reforma a la ley de tránsito continúa siendo una demostración de cómo las redes sociales sí son importantes. Y, No, si nadie lo niega. y entonces, Pero nadie está Pero diciendo. una cosa- Pero de ahí a una decir cosa, redes de que sociales, otra Venezuela fue la invasión. que o sea, Venezuela, no, si no lo digo yo, lo dice el presidente de le maneja Honduras. la cabeza a todos los hondureños, que es absurdo, es minimizar Lo a dijo todos los el hondureños. Fue parte de su Eso lo campaña, dijo el Javier. presidente hondureño. Fue parte de su Pero campaña. ¿por qué no la voy a creer? A ver, vos explicarme por Pero qué no. sobre la base de que la vas a creer. Es que es la base del Solo- presidente de Honduras. Vos lo crees porque tenés una convicción ideológica Es al revés, por convicción ideológica ustedes reaccionan diciendo que Venezuela no puede servir Rusia. No, Eso sí es pero ideológico. si los gringos también lo deben haber Son hecho. los peores. Por eso entonces. Son los que inventaron pero esto. pero no. ¿Quiénes inventaron la propaganda electoral? Pero Los gringos, lo que hombre. te quiero decir es que no por mucho que haya sido cierto que haya gente en Venezuela que mira como vamos a tuitear, vamos a facebookear, que no sé qué, o que los rusos, también los gringos lo hicieron. A ver, y lo uno neutraliza a los otros. ¿cómo no funciona importa. esto? Eso no Vos te decide vas el a voto. Facebook y compras una cantidad de minutos determinada, que pueden ser horas, ¿no? Minuto. Y empezás a fabricar Mensaje. mensajes, y empezás a fabricar mensajes que pueden ser Pero si subliminales, el 30% de las cuentas de Facebook son falsas. para empezar, ¿verdad? En todo el mundo las crean. Entonces me estás dando la razón poco a poco. Pero que eso tiene no- que ver pero eso, eso no con define que nada, la Javier. gente llegue a votar por uno o por Eso el no otro. define ¿Qué tiene nada. que ver? Muchísimo, No, hombre, porque no. hoy en día no hay joven que no se deje La- convencer por las redes La sociales. realidad hondureña es la que manda. Una cosa es como somos. que me diga que en Nicaragua nos vamos a dejar de ir por lo que dicen o dejan de Oh, decir. sí, No, en Nicaragua hombre. sí. No, hombre. Teníamos la, una la plática. gente piensa, la gente antes de tiene su entrar a la propio cabina criterio. teníamos una plática. No, pero ¿Por mira, qué mira. algunos cantautores en Nicaragua no le producen ni frío ni calor a la juventud de hoy en día? Porque no están en Facebook, ese porque no conductor es están, Michael. porque no están en Facebook y porque no están en las redes sociales. ¿Cómo no? No, Si porque están. están, pero, No, pero que- esa es otra pero cosa. también es un Pero no asunto están en el general. Paraí, pues no No, están pero en la ahí están, primera ahí línea. están. Eso tiene que ver con otra cosa, con asuntos generacionales, que en cómo te identificas con ellos, cómo el Exactamente. tipo de música, un montón de cosas. Exactamente. Y Y cómo- por sí, esa eso tiene que ver razón con las eso. redes sociales son más influyentes hoy en el voto juvenil que en el de nosotros. Pero Javier, Nosotros ya estamos No, pasados y hombre. repasados. No, es que estás poniendo como que los jóvenes son un montón, un atajo de robots, de burros, que se dejan llevar por lo que los demás dicen, que no tienen su propio criterio. Eso no es así. Eso no es así. No pongas palabras en boca mía que vos sí has dicho. Lo que sí te digo es que hoy en día los jóvenes se dejan influenciar por las redes sociales. Se dejan influenciar. Sí, se dejan influenciar por las redes sociales antes de tomar una decisión. Ah, entonces no tienen criterio Eso propio. sí está probado No tienen criterio aquí propio. y en Egipto, ¿verdad? Todo el mundo lee lo que quiera. Otra Exactamente. cosa es que vas a hacerle caso a lo que lees. Pero exactamente. Otra cosa es eso. Si Exactamente. tu realidad es diferente a lo que está leyendo, vos vas con tu realidad. Pero no en nuestra juventud y en la juventud En mundial. toda la juventud. No, hombre. ¿Cómo no, hombre? Ahora, voy a guardar en piedra esta discusión porque cuando se toque de nuevo, porque lo vamos a tocar en algún momento, la influencia de las redes sociales, no hoy, sino en los próximos programas, les voy a recordar esta La plática. influencia de Cuando la red- ustedes entonces, niegan no es la distinto. influencia No, de Facebook, no, de Twitter, no. hoy en día en la formación del criterio de las personas, No. forman más criterio las redes sociales, Es que no forman hemos más dicho, conciencia Javier, ciudadana no hemos dicho que eso. Yo te voy a muchos resumir, líderes de este te voy a país. resumir mi opinión sobre las redes. Las redes son la expresión de la opinión pública. La expresión de la opinión No pública. siempre si una gran cantidad de páginas y de personas son falsas. Sí, Lo dijiste antes. pero ¿no? la expresión de la opinión pública hoy en día son las redes sociales, sobre todo en Nicaragua, que es la única donde está gobernando Facebook por encima de Twitter. Ahí está. En Nicaragua, Facebook. ¿ya? Ahí está. Es la expresión de la opinión pública, pero eso no significa que al revés, que esa opinión pública está decidiendo La sobre primera la gente. parte la endoso por completo. La segunda es una conclusión equivocada. Para tuya. mí, la expresión de la opinión pública, ¿dónde impacta? Sobre todo en las autoridades. ¿Vos crees que nuestra juventud hoy en día le cree más
al mensaje del 19 digital y no te voy a poner en un problema que a lo que pueda leer en Facebook. Yo estoy segurísimo que le cree más a las redes sociales que a las páginas oficiales. Pero la juventud no se deja guiar por una página, lee un montón y va sacando sus propias conclusiones. Pero lee por aquí, lee por allá, confía más en lo que se dice a sí misma, en lo que se están diciendo entre ellos, que claro. las fuentes oficiales. No, porque toda la vida, las fuentes oficiales siempre estamos en lo mismo. No. Pero Vos estás diciendo no necesariamente que lo que dicen las redes termina decidiendo lo que los jóvenes hacen. Eso no es cierto. Es la expresión. Las redes son una expresión de lo que la juventud o el público en general piensa sobre X tema. Totalmente de acuerdo. Ahí me quedo yo. Es diferente. Pero de a lo ahí que para vos allá decís. es distinto. Un lugar donde no hay mucho. muchas redes sociales, y supongo yo que tampoco hay mucha influencia de redes sociales, más bien ahí sería el planteamiento. No hay mucha influencia de redes sociales en Cuba, donde hubo elecciones también este fin de semana. Comenzó un proceso electoral que va a terminar en febrero del próximo año, del 2018, con la elección del nuevo presidente de Cuba. Que ya no va a ser Raúl. Que ya no va a ser Raúl, que ya no es ningún Castro. Y que la mayor parte de la generación de Raúl ya no va a ser candidato a gobernar. Esa es la trascendencia de esa elección. Ahora, fue masiva la votación ayer en Cuba. Entiendo yo que eran 8 millones de votantes habilitados y aunque no hay datos todavía completos. No hay. Hoy a las 3 de la tarde va a haber una... Pero sí acudió, y todos los medios que estuve viendo y leyendo sí hablan de una participación masiva. Incluyendo medios de Estados Unidos que lo decían, pues las colas eran enormes. O sea, como dice Tirsa, la importancia de esta elección es que es la renovación de toda la generación dirigente que durante casi 60 años ha estado en el poder en Cuba. Esa generación termina de ejercer el poder a partir del próximo febrero. Ese es lo relevante, pues viene el relevo completo. Decían ¿qué va a hacer Raúl a todo esto? ¿Qué ha dicho? ¿Retirarse? Dice que es su casa. Se dedica a su casa. Que se retira de todos los cargos, además, partidarios e institucionales. Ahora queda si el Delfín, ese está garantizado, ¿no? No se sabe todavía, porque acordate que así se decía de Felipe Pérez Roque, después se dijo del otro, que fue canciller. Fue canciller, sí. No, pero ninguno de ellos enfrentó el inminente relevo de un Castro, pues, en el poder. Eso en sí. este caso, Díaz-Canel tiene una formación muy sólida. Sí, eso sí, y ha sido hombre de partido toda la vida. Aquí estuvo en Nicaragua como 4 años. Varias veces, sí. No, aquí estuvo viviendo y trabajando en los años 80. ¿Ah, sí? Sí. Y por eso tiene un vínculo estrecho con Nicaragua. Él vivió aquí. Bueno, y esta elección es solamente el inicio, ¿no? Porque, es decir, es un proceso que comienza con la elección de las asambleas municipales, que fue lo que se eligió este domingo. Asambleas municipales que surgen de la elección de barrios, comarcas, caseríos en Cuba, y luego todo esto va a ir subiendo hasta llegar a la elección de la Asamblea Nacional, ¿no? Que es el Consejo de Estado, ¿no? Y este fin de semana, el sábado, fue el primer aniversario de la muerte de Fidel. Coincidió con el primer aniversario de la muerte de Fidel, y yo nada más murió Armando Jar. Y se murió ayer Armando Jar, sí. Armando Jar, que es fundador del 26 de julio, trabajó con Fran País, fue ministro de Educación, fue el de la alfabetización, exactamente. Después fue fundador del Ministerio de Cultura. Sí, por muchos años fue ministro de Cultura. Un martiano profundo, pues, uno de los más profundos en el pensamiento martiano. Ya son 2 que se mueren este año, martiano. Fernando Martínez Heredia, para mí el intelectual más destacado de Cuba de la actualidad, y ahora Hart, pues. De este primer aniversario, ustedes me van a disculpar, pero yo solamente me reía recordando. Esta era la noticia que muchos medios en Estados Unidos querían dar, la muerte de Fidel. Se morían por dar esa noticia. Y el presentador de CNN se murió tanto por dar esa noticia que la canteó. Dijo, ha morido, chorreó la gaseosa sobre el escritorio y demás, de tantos nervios por dar la noticia más importante de su vida. Y a ver, se murió a los 90 años. Fidel se murió a los 90 años. Sí. Lo quisieron matar 700 y algo, casi 800. Y varios de los que esperaban dar la noticia se murieron primero. No maten la esperanza de los pueblos, por favor. Así que... No, yo pienso que es que han menospreciado, por lo menos han ocultado y desinformado acerca de
de la vida interna, la estructura sociopolítica en Cuba, ¿no? Es diferente a cualquier país de América Latina. Estamos hablando de un partido único, estamos hablando de un partido que construye de otra manera la elección de sus autoridades, como lo de ayer, nada que ver, ¿verdad?, con el resto, o con la hondureña, por ejemplo. A don Enrique Arbeles Orozco, que entró en auxilio de ustedes, también se lo reporto a la audiencia, en términos generales, se ha dudado mucho de esa capacidad, es decir, se ha tildado, con razones o no, de dictadura el gobierno cubano, pero lo que vos decías como contraste de un año a otro, ¿no?, en el primer aniversario de la muerte de Fidel, demuestra que no solo era la voluntad, el aliento diario de Fidel vivo lo que mantenía esa estructura. Es más aún, el relevo de Fidel fue de lo más tranquilo. Sí, porque Fidel dejó el poder en el 2006. Lo que pasa es que trabajó en eso, se dedicó a eso. Pero en 2006 y no pasó nada. Ahorita Raúl ya se va y no va a pasar nada. Lo anunció desde hace rato. Desde que asumió. Sí, dijo 2018 y ya. Yo anuncio que no me voy a postular un tercer periodo. Aquí muere. Es decir, no es cierto que eran los hermanos Castro el problema, ¿no? Ahí está, que no. A mí me parece que sigue siendo todavía para nuestra América Latina un tema de mucha polémica, un tema de mucho debate, el que una familia o miembros de una familia se suceda en el poder uno tras otro. A mí me parece que eso realmente para América Latina, independientemente que sean dos sistemas, de este lado el capitalismo, de allá el socialismo, eso que queda. ¿Vos crees, Javier, que Raúl era más hermano de Fidel que el Che? ¿O que Camilo era menos hermano que Raúl que el Che? Son diferentes. No, la lealtad de... No, la hermandad que había entre ellos. Fue muy sólida, pero me refiero a términos políticos. Pues. Por eso, pero haber dado el salto necesariamente a que el poder terminara en manos de Raúl, eso es lo por eso, pero en el caso de Cuba, decir, sí, era el hermanito de sangre de Fidel, Raúl, pero me parece que Raúl tiene sus méritos propios para poder haber llegado hasta donde estaba. Pues, que hubiera sido o no el hermano de sangre de Fidel, estaba ahí bien puesto. Pues te digo, sí, para el caso específico. Pues, ahí se generó el poder. Pero ahí se generó una hermandad entre todos los que fundaron ese movimiento. ¿Vos crees que Armando Hart era menos hermano de Fidel que Raúl? Totalmente de acuerdo. O sea, estamos hablando de una generación que realmente se retira del poder con Raúl. Vamos a ver cómo le va a Díaz-Canel con esa nueva generación, ¿verdad? Si acaso Díaz-Canel finalmente termina siendo, que me parece que sí, pues sí lo han estado formando para eso, pues. Es la figura que más destaca. El otro, Laje era el otro. Carlos Laje, que fue ese era el primero, el que parecía que iba a ser. Carlos Laje, que empezó en la juventud, yo lo conocí. Sí, y después era el que dirigía toda la parte económica, vicepresidente económico. Bueno, como reflexión ahí queda, ¿verdad? Sí. 6:09 en la mañana, 3:09 en la tarde para quienes están escuchando la repetición del programa en Radio La Primerísima a las 2 de la tarde y en Bilwi también, que ¿sabes qué? Escuchando, ¿no? No, yo quería que comentáramos esta noticia tristísima, ¿no? La muerte de la bebé del Jicaral, pues, que ayer murió a las 4:45 de la tarde en el Vivian Pelea. Recordemos los hechos, ¿no? El 7 de noviembre, 2 días después de las elecciones, en el Jicaral salen a dar... pues para que los lean. Salen a... Están entrando muchos comentarios de nuestro... Salen a celebrar los sandinistas su victoria, entonces hay una caravana, en esa caravana viene un camioncito de los chiquitos, con más o menos 15 personas en la parte de atrás. En el trayecto montan pólvora al camión. Uno de ellos, un varón, uno de los que iba ahí en el camioncito, manipula porque quiere tirar un cohete, no lo sabe hacer, estalla la pólvora, toda la pólvora que llevan ahí, resultan quemadas 13 personas, incluyendo esta bebé. 18 meses tenía la niña. Y de 6 meses. 6 meses tenía. Pues sí, 6 meses tenía la niña, que se llamaba Darlinoneida González Espinosa. Se le quemó el 40% de su cuerpecito, le dio neumonía, le dio después sangrado pulmonar
y terminó con una sepsis, se infectó, una infección generalizada y finalmente falleció. Estaba en las mejores manos que hay en Nicaragua, en la sala de quemados de Vivian Pela, nadie mejor. Hay otra niña también que salió quemada, no sabemos la condición en que está, pero aparentemente no niña, era un poco mayor, ¿no? Ahora, yo te voy a decir, tanto en las radios como en las redes, hay mucha gente que se ha dedicado a condenar a la mamá. A mí me parece que es injusto, pues. Esa es una madre chavala, 19 años, ¿verdad? Entonces, ¿con quién va a dejar a sus niñas? ¿Quiere ir? Va, pues, ¿es imprudencia? Sí. Pero no es, vos no podés decirle, por gusto fue, qué barbaridad, qué mujer más burra, que se fue a meter a la caravana, hombre. En esas circunstancias, te vas, pues, en la bulla, pues, yo voy a ir también. Nadie se imagina que puede ocurrir una tragedia semejante, pues. Fue imprudencia, probablemente, pero ponete en sus zapatos, pues. ¿Y de qué necesidad tiene de estarla condenando cuando ya suficiente dolor tiene con la pérdida de su hija y el sufrimiento de esa niña estos 19 días que estuvo en el hospital? Pues. O sea, me parece que hay crueldad a veces en el trato a las personas que sufren estas pérdidas. Y ojalá y la alcaldía los apoye, porque bueno, estaba la celebración, simpatizante del frente o militante, qué sé yo, no sé. Que celebraban la victoria. O sea, lo que sea, Javier, pero pero ojalá y las autoridades de la alcaldía las apoyen y que no suceda como en el caso de Nagarote, que me estaban contando, por ejemplo, el sábado, una de las familiares de las víctimas, de una de las que murió en Nagarote, que las han dejado totalmente abandonadas, ¿verdad? Y ¿En Nagarote que murieron? Con la explosión de pólvora que hubo en la oficina de la alcaldía. Sí. Entonces, por eso digo que ojalá como 2 años. Sí, ojalá y apoyen a la familia, pues, porque bueno, no solo la muerte en la niña, son las cicatrices que te quedan, el dolor, y además una obligación política, moral de apoyar a la familia, pues no hay que dejarla sola. Esta pobre mujer, la mamá de la niña, ¿te imaginas la situación emocional que esa muchacha tiene ahorita? Sí. Mira, anoche hubo una demostración de pólvora, para llamarlo de alguna manera, en Managua, que llamó la atención. Se quemó bastante pólvora anoche. Era por los Fátima ayer, no, antier fue. No, eso, como reflexión general también, yo he escuchado aquí en la primerísima que hay, no una campaña, pero sí personas que están en contra de la quema de pólvora en estos días, ¿verdad? Ese es un buen tema para debatir. Es una tradición de muchísimos años que no vas a terminar de un día para otro, pero sí, a la gente le gusta quemar sus reales, pero sí insistir en las medidas de seguridad, ¿verdad? Claramente, aparte de que se violaron las recomendaciones que se les dio a los responsables de esa caravana, porque si vamos a encontrar culpable, que ahora sobra a quien culpar, ¿verdad? Realmente hubo una advertencia de que no llevaran por lo menos la pólvora en el vehículo. Sí. Entonces, eso podría ocurrir, ojalá que no, en cualquier momento y en cualquier lugar en este país, ahora que se va a quemar enormes cantidades de pólvora, ¿verdad? Como reflexión general, debería la iglesia, deberían las autoridades hacer un llamado a evitar la quema de pólvora. La policía lo prohíbe. Yo creo que sí. El traslado y manipulación de pólvora cualquiera. Yo pienso que sí, que las autoridades, todas a nivel nacional, deberían involucrarse en una campaña de promover que no se queme pólvora, o al menos que se reduzca lo más posible, o al menos que se haga manipulación un poquito responsable dentro de un área de seguridad enorme. Nos van a odiar todos los vendedores de pólvora. Bueno, pero mira, a mí me parece que, como los que a mí me parece que de alguna manera en Nicaragua se han venido dando pasos importantes en ese sentido. El hecho de que ya la pólvora, la venta, la comercialización de pólvora no esté regada por todos lados, sino que esté reunida, concentrada en áreas específicas, en todos los municipios del país, relativamente apartada de la población como tal,
Bueno, porque, tanto como eso no. Por eso, relativamente apartada, ¿no? Porque, por ejemplo, a ver, estás hablando aquí... No, pero eso es Managua, pero es que depende del... El León está en la avenida Pedro Arao. Sí, pero es decir, en Masaya tampoco. Porque antes estaba en todos lados. Antes estaba en todos lados la pólvora, ¿no? Y las ventas... Y yo tenía 10 cargas cerradas y las ponía en la acera de mi casa para vender 10 cargas cerradas, por decir una cosa, ¿no? A mí me parece que ese es un hecho importante, haber logrado la concentración en lugares específicos para la comercialización. Ahora vamos me parece a mí, al paso de los cuidados para el manejo de esa pólvora, pues. No sé si esto ha permitido que se reduzca de alguna manera la cantidad de gente quemada en estas festividades, que era un número alto hace algunos años. No sé cómo estará ahorita la estadística. Es muy bajo. Sí. Bueno. 6:17 en la mañana, 3:17 en la tarde. Ayer hubo declaraciones de Monseñor Brenes. Hubo declaraciones de Monseñor Brenes. Cardenal. Son importantes, pues. El cardenal, perdón, el cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, porque por primera vez se refirió al caso de los hechos ocurridos en la Cruz de Río Grande, ¿verdad? Y él dijo, básicamente lo que yo recuerdo que dijo, le pidió al ejército que diera una explicación, incluso dijo, tal vez la explicación que dé el ejército no le va a gustar a alguna gente, dijo él. Probablemente el cardenal Brenes ya conoce esa explicación, pero seguramente lo que pide es que el ejército la ofrezca, y también le pidió al ejército entregar los cadáveres de sus hijos a la doña Eda, ¿cómo se llama? Valle, que es la campesina que está aquí en Managua y que está reclamando que le entreguen los cadáveres porque fueron sepultados en una fosa común por órdenes del ejército, pues. Entonces, me parece importante lo que dijo el cardenal Brenes ayer, pues, y creo que seguramente va a tener eco, pues, porque el cardenal Brenes no se ha caracterizado por ser opositor al gobierno, todo lo contrario, pues ha respaldado muchas de las cosas que el gobierno ha hecho, pues me llamó la atención pues las declaraciones que ofreció ayer después de la misa. A mí me parece que son dos cosas, ¿verdad? Uno, ¿qué fue lo que pasó? Y la gente quiere saber un poco más, ¿no? Hay algunos que derivan esto en una situación distinta, más política, ¿no? Pero algo pasó ahí. No sé si ustedes algunos tuvieron el acceso a unas fotografías que circularon supuestamente de lo que ocurrió ahí. Realmente lo que se ve en los cuerpos de esas personas llama la atención dos cosas. Uno, el uso de ropa militar o parcialmente militar, y en segundo lugar la cantidad de perforaciones, algunos cuerpos aparentemente quemados, no sabemos por qué. Es decir, yo creo que se merece una explicación. Y segundo, lo que ocurrió después. No, pero también la edad. Así. 12 años y 16 años la muchacha, pues. Exactamente. Entonces, tiene que haber una explicación, pues. El ejército, yo creo que aquí, contrario a su tradición, que siempre es oportuno y te ofrece los elementos, solo hubo una conferencia de prensa en la Cruz de Río Grande. El jefe del destacamento. Del coronel Paniagua, creo que es Marvin Paniagua. Y luego dio declaraciones a un canal de televisión local ahí en Matagalpa, en el propio Matagalpa, pero no hubo una información de carácter nacional. Creo que ese es un error que cometió el ejército. Si ellos conocen los hechos, pues los tienen que presentar. Te voy a dar otro enfoque. A ver, ellos dicen, el ejército dice, los productores agradecen este operativo porque hemos acabado con una banda que secuestraba, que violaba, que amedrentaba a los productores. Bueno, presenten a los productores que lo digan, pues. Y las pruebas. ¿Verdad? Y lo otro es, presentaron el armamento decomisado, eso sí lo presentaron, bastante armamento y municiones, pero si vos enterras en una fosa común a unas personas y es un deudo a reclamarlo, lo lógico es que vos se lo entregué. Pues yo me pongo en el lugar de esa madre, pues. Pero, independientemente que la están manipulando y lo que vos querrás, pero el dolor de la madre es el dolor de la madre, son sus hijos. Sí, además vos tenés el derecho como madre o como padre de enterrar a tus hijos, nadie te lo puede quitar. Pero a mí, te digo, lo que me incomoda con el ejército es esa ausencia de explicación, porque normalmente te están mandando sus comunicados con su foto de todas sus actividades y todo eso. Sí, se tenía una información fluida del ejército. Y este caso, cuando te están cuestionando, cuando se necesita que digas ¿qué fue lo que ocurrió? Expliques las cosas, tenés un silencio absoluto. Pues a mí no me parece correcto, pues, que ese silencio. Pero
deberían de explicar eso, y debería de haber una explicación también sobre los 2 chavalos. O sea, porque son 2 chavalos. Y se supone que hay o sea, tenés que proteger la vida de los chavalos. Dicen en qué circunstancias mueren los chavalos, por qué mueren esos chavalos, qué pasó ahí. Pues yo creo que la población y sobre todo la familia y los campesinos de la zona necesita una explicación de la institución, del ejército. No puede seguirse callando. Sí. Hay 2 cosas en esto. Realmente no es el primer caso que se da en que te dicen que en la montaña, en el corazón de la montaña, se produjo un tiroteo en el que murieron personas vinculadas normalmente, los comunicados muy escuetos ahora, y vos tenés razón. La oficina, la tradición del ejército de Nicaragua ha sido tener una oficina de relaciones públicas muy fuerte. Y es tan fuerte que un coronel está al frente. Normalmente ha estado un coronel desde Roberto Sánchez, porque si era mayor, ¿verdad? Capitán mayor. Ricardo Huilo, que estuvo ahí. Pero siempre... Cepeda estuvo ahí. Cepeda siempre ha tenido al frente de relaciones públicas a altos oficiales con mucha preparación. ¿Por qué? Porque le da importancia al tema de la comunicación. Pero últimamente... esos comunicados sobre enfrentamientos en Bozaguá y en otros lugares que son delincuentes y traficantes de marihuana han estado vacíos de información más detallada, porque generalmente implican muertes de 2, 3, 4 personas. Estamos hablando ya de cosas más serias. En este caso, además de lo que ustedes han dicho, se produce ese incidente en el que el ejército actúa rápidamente para sepultar los cuerpos, que probablemente ya necesitaban ser sepultados, pero la ausencia de información incrementa, o sea, da lugar a que se produzca un reclamo de una madre que fue impactante verla en algunos medios de comunicación, como reclamaba por lo que con toda la razón del mundo ella tiene, que le entreguen a sus niños y que se informe de qué fue lo que pasó. Y que le expliquen qué fue lo que le pasó. O sea, aquí ninguno de nosotros está diciendo que lo que pasó fue esto o lo otro, no. Estamos diciendo, hombre, expliquen qué fue lo que ocurrió. Y que la mujer entierre a sus hijos. Y denle los cadáveres a la mamá para que los entierre. Porque además ella no está diciendo en ningún momento, al menos yo no lo he visto, que ella no da explicación de lo otro, quiere a sus hijos. Claro. No le interesan los otros, y tiene toda la razón del mundo. Ella no está hablando de lo que pasó, eso es un problema de ustedes, resuélvanlo ustedes, expliquen lo otro. Ahora, ¿qué pasó? Yo quiero a mis hijos. Y eso hay una expresión de ella que creo que es para la discusión acerca de aquellos que quieren ver que estos son grupos armados, que no sabemos si lo son o no, pero cuando ella dice que esa gente se había armado por el hostigamiento del ejército, ese es un tema que debe ser aclarado. O sea, ellos se arman en una reacción supuesta, la declaración de ella, a... pero también yo relativizo eso porque la delincuencia en el campo es muy fuerte. Sí, pero no está diciendo que son grupos armados, y hay zonas del ella lo hubiera dicho. Y hay zonas del país donde es tierra de nadie. No hay suficiente policía porque no hay manera de cubrir hasta allá, y el ejército es el que de alguna manera regula el orden público ocasionalmente. Pero la verdad es que en muchas partes del campo ahí andan bandas de avijeos, bandas de secuestradores, etcétera, y la gente y los mismos productores han pedido la presencia del ejército, los mismos productores le han pedido. Pero no solamente es el asunto de la falta de personal de la policía. Regularmente, tradicionalmente ha sido el ejército el que ejerce el control en las zonas rurales, y en la montaña, y en la montaña especialmente. La policía no entra a esa zona, es el ejército el que se mete a los asuntos de incluso delincuencia, es el ejército el que se mete en esa zona. Lo vemos en la costa caribe, metido el ejército contra el narcotráfico. Ahí en Chontales hubo un operativo del ejército que cayeron un montón de avijeos, la gente estaba feliz en Chontales. Cayeron una banda completa, le echaron presa, contentísima, ¿sí? O sea, por eso digo, hay que explicar, miren, pasó esto, teníamos esta información de esta manera, lo dijo parcialmente el coronel, dijo una parte, pero bueno, díganme los productores, preséntenme a los productores que lo dicen, explíquenme qué fue lo que ocurrió, por qué mueren 2 chavalos en ese operativo, ¿verdad? Y denle a la mamá que es oportunidad de sepultar a lo suyo, tiene derecho. Y tampoco subestimar el hecho, pues como han hecho un personaje por ahí de subestimar y de decir que más gente murió en la guerra, pues eso es una falta de respeto
total y absoluta, pues, a una mujer que anda Ese hombre reclamando debería sus hijos, callarse ¿verdad? eternamente. Porque que eso no vuelva a es decir nada a nivel ¿De público. quién hablan? ¿verdad? Por lo menos a título, o sea, él habla, Sí. él es una figura que está vinculada al gobierno y le hace daño al gobierno, hombre, que mejor Sí, se no. quede calladito. Además, una falta de respeto, son mis muertos, respetarlo. Eden Pastora Gómez, si Sí, usted no lo señor. dice, Sí. yo lo voy a decir. Eden Pastora debe callarse porque él en sus manos tiene sangre Si también. quiere seguir hablando, que se separe totalmente del gobierno, que diga, no tengo nada que ver con el gobierno, voy a decir lo que me dé la gana, perfecto. Pero es que cada vez que habla, le rocía de su babosada al propio gobierno. Y le Qué hace un elegante gran lo daño. dijiste. Qué elegante lo dijo. Se nos Todos lo queda. entendimos, sí, William. Se nos quedó el tema de las multas de tránsito y Ah, sí, la velocidad que ya subió a 90, bueno, bajó, subió. Pero en eso hubo una cuestión interesante, es decir, la expectativa que hay, especialmente de la empresa privada, para una correcta señalización de las carreteras, ¿no? Sí. Y ya no los límites Que actuales eso de no es velocidad. barato, ojalá que lo pague Ahora, el concepto, porque eso no es barato. No es barato, pero además decir que tenemos un sistema moderno de carretera es diferente a decir que se han construido carreteras y que se tienen carreteras en buen estado. Eso es Sí. distinto, pero no puede ser un sistema moderno. Esa carretera Andandaime, por ejemplo, que va al sur, que es de 2 carriles nada más. ¿Se acuerdan del accidente Sí. de aquel Sí. deportista? Bueno, Ujú. fue por exceso de velocidad y te aseguro que iban entre 90 y 120 kilómetros por hora. 120, le Sí, marcaron el ¿verdad? 140. Entonces no son para correr tampoco nuestras carreteras, que están mejor equipadas porque están recién construidas o hay un mejor mantenimiento, eso es distinto. Pero tienen que señalizarlas mejor. Sí. Pero vamos, Bueno, vamos. nos escuchamos el próximo lunes en A los Cuatro Vientos. A los cuatro vientos. 4 profesionales de la información analizan, comentan, reflexionan y polemizan sobre los temas más importantes de la vida nacional e internacional. A los cuatro vientos.